De su cueva a la cueva. A partir de este momento estamos al aire. Heriberto Fiorillo les da la bienvenida a La Cueva en el Aire, programa cultural de su fundación La Cueva en Barranquilla. Los saluda también Claudio Muñoz en la producción, con la asistencia técnica de Nixon Lambis en los controles. Estimados amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de La Cueva en el Aire, el programa de la Fundación La Cueva con el respaldo de Gases del Caribe. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que de Marco Antonio Contreras. Él es cantante, compositor, editor, gestor cultural, investigador cultural, documentalista, que viene trabajando desde hace más de una década en un ambicioso proyecto audiovisual de carácter educativo y promotor de la identidad nacional colombiana, que ya ha empezado a mostrarse en múltiples espacios del país y del exterior con importante aceptación, y que estamos, y ese es un poco el sentido de esta invitación, está a puertas de mostrarse en Colombia en todas las salas de exhibición de cine. Y decía, este es un proyecto en el que lleva por lo menos una década trabajando, pero al frente de Corpo Caribe lleva más de 50 años trabajando permanentemente sobre siempre temas educativos, culturales, identitarios, de promoción del turismo, de las artesanías, de la vida toda plena, creativa del país, desde Colombia, desde los Estados Unidos, desde donde quiera que esté, está en función de eso, con las instancias nacionales e internacionales que permitan hacer este trabajo. Bienvenido, Marco, un gran abrazo. Les presentamos excusas a nuestros amigos de este programa, porque hoy hemos tenido algunos inconvenientes técnicos y nos hemos extendido en iniciar, nos hemos demorado en iniciar. De todas formas, ya saben que luego de esta emisión en vivo queda para siempre, hasta cuando nos lo permitan los dueños del mundo, estará circulando en las plataformas y en todas las formas digitales de comunicación de hoy, especialmente por Facebook y por YouTube. Así que un gran abrazo, Marco, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Es un placer para mí tener el honor también de estar con todos los amigos de la cueva, contigo en especial, y poder llevarle mis experiencias de lo que han sido increíbles. Ya estos 50 años o más de trabajo con la Fundación, y con esta en particular, con este proyecto que, como bien dijiste, tenemos más de 10 años de estar realizándolo, de estar editándolo, y lo más difícil ha sido de poder tratar o de tratar de llevarlos al cine, a las pantallas de cine, que es lo más difícil en Colombia, porque con todo lo que ha pasado, pues no tenemos una gran afluencia de público a ver cine colombiano, y menos documentales. Entonces, por supuesto, esto suscita inconvenientes con los distribuidores, con los exhibidores, pero finalmente, Miguel, lo más importante es que en una reunión con los exhibidores, con los primeros, que fueron Royal Films, me dijeron, esto lo merece ver el país, invitaron a otros exhibidores, y bueno, se va a lanzar finalmente el 14 de marzo en los cines nacionales. Así que espero que el público colombiano, porque esto es un proyecto de país, nos acompañe a ver este recorrido por la historia, por el patrimonio cultural y natural de nuestro país. Listo. Y mientras empezamos a hablar en forma
de este bello proyecto que tengo el honor de conocer en sus distintas fases, y sé todas las que ha pasado Marco en el difícil proceso de gestión de las cosas culturales y educativas de este país. Otros emprendimientos menos deseables progresan de manera desmedida, pero ciertos procesos como el cultural, los procesos culturales realmente tienen muchos inconvenientes. Permíteme, Marco, empezar por una imagen en la que no nos vamos a detener mucho, pero que yo creo que es clave para mí, es clave para ti, es clave para la memoria sonora del país, y vamos a ver esta imagen. Ahí está. Ese es un poco el comienzo de todo. Un joven talentoso, sin ser lejano, que allá a comienzos de los 70 incursiona desde la provincia, ¿no? Se convierte en una interlocución, en una propuesta en el marco del competitivo entorno de la música moderna, de la música de la balada moderna en esos momentos, precisamente en los que el género a nivel hispanoamericano está en sus más altas cotas de cotización, ¿sí? Como dijo un amigo, te interrumpo para decir, como dijo un amigo periodista, el cielo, el firmamento de América estaba plagado de estrellas, y en realidad la competencia era fuerte. Rafael, el Puma, en fin, miles de cantantes de gran calidad. Correcto. De todas maneras, aquí lo importante es que no solamente en las emisoras del Caribe colombiano, sino en las emisoras nacionales, en todos los hit parades que se movían en las distintas emisoras del país, y también a nivel continental, ahí estaban esas primeras producciones, además estrenándose no solamente como un magnífico intérprete de un timbre extraordinario que todavía conserva ahora ya una voz madurada como bolerista, por supuesto, sí, y sino una excelente capacidad lírica para componer. Así que ese es el comienzo. No pasan muchos años, que yo no dudo en calificar exitosos en ese campo. Yo creo que era de los primeros cantantes de ese género que lograron descollar desde nuestro territorio. Yo no recuerdo a nadie más. Sí, los hubo, pero ninguno que pudiera, que tuviera la versación, ¿no? Y las posibilidades de componer y de musicalizar y además de tener la capacidad interpretativa. Pero aquí lo importante es entonces que te voy a dejar un poco hablar, no, como dije, no nos vamos a detener mucho en esta parte, pero sí es una constancia histórica, porque también de alguna forma desde allí comienza Explora Colombia, y para los que van a vernos, Explora Colombia tiene que saberse que nace en este momento de un proyecto personal que luego madura hacia lo colectivo, ¿sí? Hacia lo social, hacia lo cultural, en un sentido más amplio. Te doy la palabra aquí para que acotes cualquier cosa que quieras, corregirme, regañarme, impugnarme, lo que tú quieras. Gracias, Miguel. No, estás en todo lo cierto. Todavía me vienen a entrevistar de las inolvidables, de las emisoras de Barranquilla, donde tuve el honor de que me escucharan, de que hicieran este éxito. Tantas cosas tuyas, tantas cosas tuyas. Exactamente, Miguel. Ese fue uno
terminé con ella, sigo enamorado, ¿y yo qué puedo hacer? María, querida mía, no, unos años inolvidables. Era un jovencito que llegaba de Sincelejo y había hecho mis pinitos con los melódicos de Venezuela que estuvieron en Barranquilla y en toda la región, pero era menor de edad. Ah, Y pero bueno, eso no lo sabía, ¿cómo así? a mí me descubren, por decir descubren, porque los melódicos se enfermó el Puma en Sincelejo y Ajá. no pudo, Gavillo, y entonces le preguntaron a los músicos de Sincelejo que si había algún muchacho que cantara para darle la oportunidad y además distraía a la gente, y no se daban cuenta, y me llevaron y sin ensayo yo canté aquella canción famosa, por su ventana pasé en la noche callado, la lila, que estaba de moda, claro. De Tom y bueno, Jones. exactamente, exacto. Entonces, no, como un torero, canté, di la vuelta a la caseta y canté los 3 días seguidos. Luego me llevaron a Barranquilla, eso fue una fiesta del 20, venían los carnavales, canté en Barranquilla, pero bueno, ya ellos se tenían que ir y yo no tenía papeles, era menor de edad, no tenía pasaporte, y papá me dijo, como cualquier padre, no, usted se va a estudiar, nada de cantar. Y bueno, la verdad fue que después me vine a Bogotá y con Santander Díaz, que era el manager de Claudia, un paisano de San Juan, de Nepomuceno, me presentó a la CBS, que era en esa época lo que hoy es Sony Music, y bueno, ahí hice mi primer tema musical, que fue éxito, María querida mía. Me gané el Festival de Villavicencio y luego ya vinieron las grabaciones y pues las CBS me puso a hacer la gira con Roberto Carlos con el show de la ternura y el amor. Fui a Brasil, fui a Venezuela, Panamá y otros países del Caribe, México. Pero bueno, mi sueño también era el de pequeño, ser arquitecto, estudiar arquitectura. Me gradué y abandoné, pues digamos que me dediqué a, a trabajar en eso un par de años y luego fundé la revista Coralibe. Como tú dices, Aguantemos ahí. Pablo. Cami, ayúdanos allí con la imagen de la revista Coralibe. Ahí está, la revista Coralibe con un reportaje exclusivo concedido por Gabriel García Márquez a Marco Antonio Contreras. Así fue. Lujo que por supuesto no podía darse. Coralibe, yo era muy niño, muy joven, de verdad, y a mí me encantaba, ¿no? Primero me pareció desde el comienzo que tuviéramos una revista cultural en el Caribe, me parecía una novedad, ¿no? Pero sí. Una novedad interesante. Ya yo tenía mis inquietudes y no puedo negar que me producía una especie de sano deseo, de sana envidia de publicar algún día alguna cosa en Coralibe. Y quizá por ahí en alguna parte debo tener algunos ejemplares, precisamente, y algunos otros. Pero entonces, miren ustedes, el giro de un cantante de moda, ¿sí? De un hombre que además que tiene un inicio tan extraordinario, ¿no? Reemplazar a José Luis Rodríguez, que era el cantante estrella, especialmente para lo romántico, para cantar aquellos hermosos mosaicos románticos, un gran bolerista, José Luis Rodríguez de la Villos Caracas Boys. Sí. Estar 3 días por incapacidad de José Luis en Sincelejo y luego venirse a Barranquilla y hacer también su Barranquilla con la Villos, dijimos primero con los melódicos equivocadamente, pero la Villos. Y bueno,
hay un poco ese interregno de la arquitectura que desde luego podría decirse que es el hombre tratando de buscar un escalón más alto, no porque no fuera alto el de ser cantante, ¿no? Sino otro que buscara de pronto otro tipo de alturas. Esa era mi formación, Miguel. Desde claro. niño yo jugaba con carritos y con casitas y tenía un primo arquitecto que vivía en Estados Unidos y estuve preparándome para estudiar la carrera y la estudié y fui un buen alumno, pero pesaba más ya mi fama de cantante y entonces era difícil, Miguel, conseguir algo estable y la verdad era que la libertad que me producía el salir y cantar y reunirme con gente importante a todos los niveles. Entonces eso era más agradable que estar en una oficina porque no me ofrecían nada importante. Ajá. Sin embargo, pues, hice mis proyectos individualmente, mi tesis sobre el inventario, uso y reglamentación del área turística de todo el Caribe colombiano. Y bueno, me inventaba cosas trabajando en lo individual, pero también te quería aclarar algo. No fue que pasé del canto a la revista, aunque bueno, la música es la armonía en las formas, en el sentir, y desde luego yo venía desde niño también con un grupo de amigos en el colegio y teníamos una revista y teníamos un programa de radio y yo escribía ya en esa revista, escribía ante todo sobre música y sobre historia y estas cosas, y por eso esos amigos ya estaban en Bogotá escribiendo, haciendo sus primeros pasos en la prensa nacional, en revistas y cosas, y bueno, yo hice también mis pinitos y se me dio por fundar la revista. Ahora sí, entonces, ¿cómo nace Coralive, Marco? Bueno, yo iba dando esos pasos y escribí algunas cosas en El Espectador y en Nueva Frontera y bueno, con mis amigos. Y entonces se me dio un día por un amigo tenía una revista, una pequeña revista también, como fue Coralive en su inicio. Y entonces le pedí información, pero ya, Miguel, acuérdate que yo tenía el nombre y me fui a mi tierra, al Caribe, y fui a ciertas empresas y a entidades del Estado y desde luego era conocido y pues los amigos que ven acá, cántate una canción aquí un pedacito y ya tienes el aviso. Por supuesto, por supuesto. Sí, entonces el alcalde de Montería, me acuerdo, un tipo muy querido, hombre, y reunió al gabinete y dijo, vamos a financiar esa revista de Marco, pero se tiene que cantar aquí un par de canciones. Y ahí pues me consiguió varios avisos y desde luego así sucedió hasta que Héctor Rojas Erazo me dice, oye, vi el primer número de esa revista, tú eres de Sincelejo y ¿quién eres? Hijo de quién. Y bueno, pero ahí te voy a mandar un artículo y así hizo Ramón de Subiría y Ramiro de la Espriella y semejante nómina, ¿no? Cómo no, y Gabo, que también lo encontré una noche en Turbaco y yo tenía una Renoleta y le había puesto Coralive y se me acercó y me dijo, oye, esa locura que hay, ¿de dónde sacaste eso? Y yo me acordé, digo, no, me la Toño de Patriarca, Gabo, tal cosa, y se echó a reír y después cuadramos una entrevista, pero así nació con esa espontaneidad que tiene nuestra gente del Caribe, así nació Coralive. Pachón Padilla, también el costeño gran crítico de la cuentística nacional, también estuvo. Eduardo Pachón Padilla y David Sánchez, Juliao. David Sánchez, por supuesto. Hay que decir muy claramente, ¿no? Que digamos, la gente que integraba digamos, la plana intelectual que rodeaba la revista era extraordinaria, era realmente de lo más granado en el pensamiento caribe, sin duda alguna. Así es. Y bueno, ahí están para la historia, ¿no? Esos números. ¿Cuántos en total, Marco?
Fueron 20 años, ciento y pico de números, 140 y pico de números. Mira, Fueron yo 18 años. pensaba que eran menos. No, y tú sabes quién estuvo allá de editor por casi año y pico. Ajá. Heriberto Fiorillo. Heriberto Fiorillo. Qué bueno. Sí, Maravilla. fue el editor general. Nereo López también lo fue, la fotografía. Y con Fiorillo fue quien llevó a la redacción de Coralive al maestro Germán Vargas Cantillo, imagínate. Y le pidió que se hiciera todo un análisis de lo que había sido la cueva. Y entonces el maestro Germán Vargas Cantillo, en varias entregas, como en 4 entregas, hizo todo ese informe de lo que había sido ese movimiento cultural llamado La Cueva en Barranquilla. ¿Cómo no? Mira tú hombre, ustedes no saben, amigos que están conectados y los que se van a conectar, lo que hemos sufrido para concretar esta conexión de hoy, ¿no? Pero qué de cosas estamos conociendo. Repito, el solo detalle, para no hablar de la importancia de lo que vamos a hablar enseguida, el solo detalle de traer a colación esta experiencia cultural que fue Coralive es ya realmente un aporte, no dudo en calificar de extraordinario, porque es parte de la memoria que tenemos que recobrar. No es posible que un esfuerzo de esta clase, digamos, no tenga un lugar mucho más preponderante en la memoria cultural de nuestra región, que en general sufre de desmemoria, en general todo el país, ¿no? Pero bueno, sí. yo creo que de Coralive, y de esa no tengo imagen, pasamos a la edición de Identidad Caribe, ¿no? Sí. Ese maravilloso libro que sí tengo el privilegio de tener, porque tú me lo llevaste, y con Marco hemos tenido desde hace años, ¿no? Contacto, y siempre me he enterado de en qué cosas anda, y debo confesar que para las ediciones que hicimos por la radio y por las redes sociales de radiografías de la palabra, ahí está esa edición especial, que creo que por supuesto se nutre muy importantemente de la experiencia de Coralive, ¿no? Porque creo que compila, ¿cierto? Si no estoy mal. Así es. Una compilación de todos estos personajes que están aquí. Bueno, Héctor Rojas, Gabo, Manuel Zapata Olivella, Nómbrelos todos, por favor. Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Erazo, Manuel Zapata Olivella, Germán Espinosa, David Sánchez Juliao, Roberto Burgos Cantor, Juan Gozaín, Ramón de Subiría, Ramiro de la Espriella, Germán Vargas Cantillo, Orlando Fals Borda. Aquí hay un amigo que no era del Caribe, pero que sí estuvo muy ligado porque fue el marido de la pintora barranquillera, apellido Porras, Jorge Wild. Jorge Chay. Alfonso López, que también nos escribió, Michel, Germán Arciniega, que también le hicimos entrevista y también escribió, Eduardo Márceles Daconte, Julio Laciregui, Heriberto Fiorillo, Ciro Quirós, Aníbal Noguera, Edgar García Ochoa, Eduardo Serrano, Rafael Escalona, Roberto Montes, René Pérez, Melanio Porto Ariza, ¿te acuerdas? Claro. Julio Mario Santo Domingo, que también llevó el maestro Germán Vargas unas notas sobre sus cuentos, que también publicamos. Pero quiero hacer énfasis, no porque seas tú, Miguel, sino porque la verdad me diste un fuerte apoyo en todos los sitios culturales a los que llegaste,
y por supuesto me apoyaste enormemente porque me tocaba buscar avisos, como a Manuel Zapata con su revista, y te agradezco infinitamente. Yo tuve también ese placer de entrevistarte y de hablar muchas veces de cosas del Caribe, que ahí están y que ahora en este documental, no en este, en la serie anterior también, en Patrimonio Colombia, que fue otra serie con la que ganamos la convocatoria de la Biblioteca Nacional, y con esta de ahora de Explora Colombia, que también hiciste los cierres de las cosas, porque sentí que era el escritor que debía, que conocía muy bien nuestro Caribe y que debía hacer los cierres de la presentación de la región, y así lo hiciste. Entonces esto de Coralibe fue muy gratificante, pero de ahí surgió mi condición de arquitecto, de soñador, de creador, de promotor del desarrollo, porque también tengo un posgrado en desarrollo regional, y fundé Corpo Caribe, en la que hicimos ferias inmensas del Caribe en Bogotá y de Colombia con el Caribe grande, y trajimos misiones de compradores ya con el Estado, y bueno, hacíamos unos festivales de arte, de música, y la muestra de exposición de los productos del Caribe colombiano y de Colombia para exportar al Caribe. Fue mucho lo que se hizo a ese nivel también, Miguel. Hicimos 3 grandes ferias del Caribe grande. Todo eso terminó cuando tuvimos la osadía de ir a Europa y comprar un barco para hacer una feria por el Caribe grande. Aguante allí, porque ese es un capítulo maravilloso. No tenemos imagen de ese barco, pero no importa. Precisamente la palabra puede dibujar todo lo que deseemos. Miren ustedes, entonces, no de cantante, que es de alguna manera es la arquitectura de la voz, la construcción de la voz, ¿no? Luego a la arquitectura como profesión liberal, como arte liberal, y de allí entonces, digamos, a la arquitectura de los sueños, ¿no? La región como propósito identitario, la región como instancia superior. Yo quiero decir una cosa aquí, y esto que no debe parecer lisonja, porque no lo es apenas un gesto elemental de reconocimiento. La experiencia Coralibe, ¿sí? Y estas y la subsecuente realización de todos estos propósitos de promover el turismo y los valores creativos e industriales y turísticos y la naturaleza caribe surgió cuando no había todavía un discurso de lo caribe. Cuando hablar cuando estábamos todavía empeñados en hablar de costeños, ¿sí? Óyeme bien, te interrumpo para decirte esto. Adelante. Cuando en los baños de la Universidad Nacional, donde también estudié música y canto, habían unos letreros grandes que decían: haga patria, mate un costeño. Sí, correcto. Esa chanza pachuna que desde luego pues tenía su capacidad hiriente. Bueno, entonces sigo un poco con esta digamos, descripción. Y entonces llega la más loca aventura, ¿no? Que creo que ha asumido en su carrera de promotor cultural y de enamorado de esta aventura del ser Caribe, que es comprar un barco para armar una feria itinerante, ¿no? Yo, cuando me enteré de eso, te digo, hace 25 años, yo no lo podía creer. Me lo dijo en mi oficina del Instituto Distrital de Cultura en Barranquilla.
Y yo le dije, no, Sí. sí, ¿un barco para qué? Un barco para recorrer con nuestros personajes y nuestros productos y nuestros sueños el Caribe. A mí, de verdad, me pareció aquello lo más maravilloso, o sea, un rapto macondiano de una elevación poética increíble. Y bueno, lo cierto es que en ese momento el barco estaba atracado, pasando sus penurias con la salinidad, ¿no? Varado en algún puerto y Marco andaba en la gestión de desvararlo, de ponerlo a navegar. Eso no fue lo difícil, Miguel. Lo difícil ni siquiera fue la traída. Lo difícil es que un artista tuviera un barco. ¿Tú sabes qué significa eso? Ante todo, en los puertos del Caribe, y era la época en que Colombia exportaba, como ahora o quizás más, millones de toneladas de la basura esa que ha dañado nuestra imagen y a nuestra juventud. Entonces, te imaginas, o sea, decir un doctor con barco es decir un super idiota. Y entonces a ese barco hay que meterle droga. Pero pudo más la inteligencia que la maldad. Primero, que el barco demoró en que el puerto de Barranquilla como un año varado. Pero varado porque no había capitán que se montara. Y no había capitán porque sabían que el barco estaba cargado. Entonces, hasta que yo fui cambiando de tripulación y tripulación y tripulación, y por supuesto cada tripulación que se iba con su maleta y con todas sus porquerías. Y desde luego, cuando el barco ya salió, pues el barco estaba limpio, y porque pues pensaron que ellos podían hacer su agosto ahí, pero no. Finalmente esa aventura, Miguel, fue más duro porque afuera lo estaba esperando DEA y policía y CIA y lo que quieras, porque pensaban en que llevaba algo, pero no llevaba nada. Pero finalmente le desbarataron hasta el exhausto, que tenía más de 3.000 grados de temperatura. Ahí no podía ver nada, lo que hubiese ahí se evaporaba. Por supuesto. Pero el barco, al dañarle el exhausto, la máquina al cuarto de máquina se llenó de humo en alta mar, ya por allá cerca de las Bahamas, y pues se rompió la máquina y quedó a la deriva. Eso es una historia. No, y es una cosa sí, digna de una novela, ¿no? De una novela, sí. Es una cosa y finalmente, digna de una novela. Finalmente cayó en Bahamas, y allá estuvo varios años hasta que lo arreglé, y unos 3 días antes de salir lo cogió el más grande huracán que ha pasado por el Caribe, y allá murió. Ningún destino mejor para un objeto que quería. No, ese final apocalíptico es como si fuese un capítulo extra de 100 años de soledad. El barco de los policías. Sí, me salvé por eso, porque quién sabe qué hubiese, aunque ya el destino de él era venderlo, ¿no? Claro. Por 4 años de Miguel, cuando ese barco lo acabó el huracán y terminó en la playa del Hilton, porque allá fue a morir al frente del Hilton. Mira tú. Es como si me hubiera quitado esas 3.500 toneladas de encima. Bueno, miren ustedes, de todas las cosas que hemos estado y estamos comenzando, ¿no? Estos 3 capítulos que hemos asumido, ¿no? Su vida de intérprete, la experiencia Coralibe y este barco que yo se lo tenía guardado allí. Y ahora
con la ayuda de nuestro asistente, vamos a empezar enseguida a mirar el tráiler de Explora Colombia y luego de eso entonces vamos a conversar sobre las particularidades de este hermoso proyecto. Hay una nota que te quiero comentar, sí, y es de esa entrevista de Gabo que le hice. Ah, perfecto. Porque fueron 2 días. El primer día yo lo llamo Miguel y yo sabía que estaba en Cartagena, año 81. Y lo llamé porque ya pues lo busqué, lo localicé y me dijo que tenía a un periodista del New York Times en el Caribe, que tenía un periodista del Washington en otro hotel. Y yo le dije, miércoles, maestro, qué vergüenza con usted, hombre, disculpe. En otra ocasión lo llamo y entonces me dice, no. Sí, ¿por qué? Si yo vine a hablar contigo. Digo yo, pero me dice, no. Mira, consíguete una grabadora y varios cassettes porque vamos a hablar bastante. Y te consigues un fotógrafo. Y te vienes por allá a las 4. Con la fresca vamos a hablar. No, maestro, ya, imagínate semejante. Y entonces cuando llegué, Miguel, entonces me dice, bueno, cuando ya me dice, bueno, comenzamos a hablar de música porque el hermano que era artista, él me dice, ya no cantas, Marco. Ahí dice Gabo. Y entonces dice el hermano Luis, ¿qué va a cantar si este carajo ahora es el director de Coralibe? Entonces me dice, no hables de eso, Luis, yo conozco todo, se te olvidó que me las mandas. Entonces comenzamos a hablar de Escalona de la música que si él, porque yo conocía la historia que había cantado en el metro de París. Y en los Lupanares de México. Exacto, y entonces él me dijo que había querido hacer unas canciones con el compositor mexicano, con el pequeño que murió, ¿cómo se llama? Manzanero, pero me dice, esa es la vaina más difícil del mundo. Mete una historia en 7 noticas y no, eso es difícil. Pero entonces dice, bueno, entremos en materia. Digo, ¿cómo no, maestro? Entonces vamos a... Marco, y te quiero decir una cosa. En algún lugar, en alguna universidad, tal vez en esta universidad donde se quedaron con sus archivos, debe estar la cinta matriz de un disco de boleros que hizo con Carlos Fuentes, pero que entre los dos hicieron el pacto de silencio de que eso no iba a salir nunca, que era una aventura personal. Yo me imagino que en algún momento debe salir eso, ¿viste? Claro, hombre, sería formidable, porque él cantaba bien. Claro. Y entonces me dice, bueno, entremos en materia. ¿Qué fue lo que te dijo Escalona? Comienzo a dar vuelta yo y me daba pena porque Escalona me había dicho en el número anterior que Cabo era un desagradecido, mala persona. No se acordaba cuando él le daba de comer. Y entonces Gabo quería saber. Entonces yo busqué y me dijo, mira, dime qué fue lo que te digo, no hay entrevista. Entonces le tuve que decir lo que decía. Pero por eso era que quería hablar conmigo. Claro, él no era ningún pintado en la pared, por supuesto. Claro, cuando me dijo, no, ¿por qué? Si yo vine fue a hablar contigo. Óyeme, entonces te quería echar esa anécdota porque hablamos de Escalona y terminó diciendo, lo más bello es lo que dice Miguel. Dice, bueno, si uno se acordara de la gente que le ha dado de comer a uno y uno a quien le ha dado de comer, esa vaina bastaría para llenar el directorio telefónico de Nueva York. Claro. Imagínate la respuesta de Gabo. Y entonces ahí seguimos hablando de vallenato y de la música del Caribe y de todas esas cosas. Y fue cuando me dijo que 100 años de soledad era un vallenato de 350 páginas, que después se le inventaron a muchas personalidades. Pero en realidad a quien se lo dijo, y ahí está en la cinta, fue a mí, en esa entrevista. Bueno, fíjense
Fíjense ustedes las cosas que van saliendo en claro en esta estupenda conversación con este gran hombre del Caribe, y tengo que decir gran amigo, Marco Antonio Contreras Cincelejano, como dijimos, cantante, compositor, investigador cultural, editor, promotor turístico, promotor de la identidad, de la historia, de la cultura del Caribe colombiano, como el que más, antes que muchos, de que otros con menos ribetes han llegado a cobrar importancias. Ya había un hombre trabajando desde muy temprano, en los años 70, estas cosas. Bueno, quiero, para ponerle un punto de quiebre a esto e irnos a mirar el tráiler de Explora Colombia, a propósito de dar de comer, Margarita Vidal, en un reportaje en televisión, cuenta que una noche estuvo parrandeando con Gabo en La Quemada, en Cartagena, famoso bar aquel donde habitaba la guitarra de Sofronín. Y dice que a las 5 de la mañana, ya con muchos tragos, ¿no?, se montaron en un jeep que tenía Gabo y se fueron para su casa a desayunar. Cuando llegan, tipo 5:30, 6 de la mañana, está Luisa Santiago, su madre, regando el antejardín. Y llegan estos dos rascaos, ¿no? Y le dice Gabo a Luisa Santiago, a su madre, dice: bueno, venimos a desayunar porque venimos trasnochados. Y dice Luisa Santiago: desayunar. ¿Sabes cuánto tiempo tienes tú que no traes un mercado a esta casa? ¡Qué maravilla! Esos son los padres del Caribe, ya no hay sino yo soy el papá o la mamá. Así es. Nos vamos, Cami, con estas imágenes extraordinarias para empezar a hablar. Que llevaron a la desaparición. Conquistaron mares, tierras y vidas. Que llevaron a la desaparición de millones de aborígenes en América. Los niños han muerto por verano, hizo falta de alimento. La historia de Colombia es el resultado de un proceso que comienza con el establecimiento de un dominio de los españoles sobre las poblaciones indígenas. De leyendas, riquezas saqueadas, de culturas excluidas. El gobierno quiere que yo esté como caballo cochero con el colmillo pelado. De tradiciones heredadas y una libertad conquistada por hombres y mujeres. Financiaremos este impuesto. ¡Viva el rey! ¡Y abajo el mal gobierno! Un país diverso en su naturaleza, en su gente, de fiesta. ¡Que viva Pasto, carajo! Y tragedias. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Tal vez lo que nos ha salvado son el otro cartel de Medellín, el de la ciencia, el arte. Es una sociedad de altibajos donde desafortunadamente se mezclan violencia con expresiones culturales. El fracaso del Estado colombiano es el haber claudicado en construir una verdadera ciudadanía republicana. Los colombianos le tenemos pavor a la igualdad. Explora Colombia. Así es, queridos amigos. Esa es un poco la tesitura, ¿no?, visual, conceptual. Esa es la calidad de los invitados, imagínense, ¿no? Jorge Orlando Melo, ¿sí? Estos académicos y académicas de gran trabajo. Estas son las voces. Muy modestamente yo tengo el privilegio de estar allí también apoyando con
algunas opiniones, el marco, el marco que marca para desarrollar este hermoso proyecto que ahora nos vas a contar, me imagino, cómo fue creciendo hasta llegar a esta inmensa cosa que es, o sea, región por región, ¿no? ¿Cuántos años caminando con un equipo de producción por las distintas regiones colombianas? Cuéntanos un poco el surgimiento de esta idea, su cultivo y crecimiento. ¿Cómo no, Miguel? Bueno, en realidad yo comienzo a hacer periodismo desde el 78, ya con Coralive, pero comencé a hacer mis pinitos en Telecaribe y por allá en el año 85 hice un especial cuando los 450 años de Monpós, con el profesor Aníbal Noguera, ¿recuerdas? Que tenía un programa con Fabio Lozano Simonelli. Entonces el doctor Noguera me acompañó Héctor Rojas Erazo, el doctor, un arquitecto, se me olvida el nombre, que conocía muy bien y había restaurado a Monpós, y Angulo. Zamudio. Corradain Angulo. Zamudio, y con Zamudio hablamos posteriormente. Y hicimos ese primer Monpós Testigo de la Historia, fue el primer documental que hice en el 85. Y luego comencé a hacer documentales para Señal Colombia y para Telecaribe, muchísimos. Hice varias series, pero varias series de artistas, Ángel Lócar, a muchos, a Obregón, a muchos pintores y artistas nuestros, y sobre nuestras regiones. A Héctor le hice algo muy especial en Tolú, sobre su obra. Y bueno, y luego ya yo tenía muchos años de venir haciendo documentales, y desde la 2012 comenzamos a trabajar en una serie que se llamó Patrimonio Colombia, que finalmente con ella recorrimos Colombia también, y en el 2016 nos ganamos la convocatoria del de la Biblioteca Nacional, que por primera vez no habría una convocatoria no de libros, sino de videos. Y bueno, compramos equipos de cine, pero ya yo conocía el país y nos fuimos con ese equipo de producción durante varios años por toda la geografía nacional, hablando con personajes regionales, pero también personajes nacionales de mucho reconocimiento, y entonces los entrevistamos, poníamos al pueblo a opinar, y personajes de conocimiento extraordinario en la literatura, en la geopolítica, en la filosofía, en la musicología, en todo lo que quiera, finalmente terminaban exponiendo muy brevemente sus conceptos sobre la música de la región o nacionales o sobre la naturaleza, en fin. Creo que fue un recorrido maravilloso, pero ante todo teníamos esa misión de mostrar el país originalmente, incluyendo, Miguel, además de la cultura, las guerras, las 10 guerras civiles y las 12 confrontaciones armadas que ha tenido Colombia en su historia. Comenzamos, como ves, ese galeón que entra a las costas de Santa Marta, y de ahí subimos a la Sierra Nevada, y se habla también de esa mortandad tan gigantesca, esa catástrofe que constituyó la conquista y la colonia, y que se dice que murieron 60, 80 millones de aborígenes. Después tocamos inclusive la revolución de los comuneros, la muerte de Gaitán, la guerra de los 1000 días. Hasta ese tema tan álgido y difícil fue abordado por nuestros historiadores, gente de mucho prestigio, que por supuesto relataron los hechos
lo más imparcial posible. Entonces mostramos el aporte cultural de nuestras regiones, los problemas que hemos tenido a nivel regional, desde la explotación minera en Colombia por allá en el siglo XVI hasta la paz de nuestros días. Ha sido un recorrido, yo creo que verdadero, maravilloso, pero haciendo énfasis en nuestros valores, en los que nos ha unido, en los que nos debe unir, porque este es un proyecto de país sin tomar partidos políticos, sino mostrando lo que somos, nuestra identidad, lo que nos une y lo que nos debe proyectar. Sí, yo tengo que decir, Marco, muchas gracias por esa descripción tan certera que haces del proceso. Yo tengo que decir que este es un proyecto que viéndolo, yo conozco, bueno, las distintas aproximaciones que desde el principio Marco me ha compartido, ¿no? Los trailers por regiones, las distintas ediciones que ha hecho, y he tenido la percepción de que es un producto audiovisual con un gran valor documental por las imágenes, por los testimonios, por la exultante naturaleza, por lo doloroso del retrato de las realidades, con los protagonistas simples y sencillos que va encontrando en el camino, ¿no? Que contrasta esa sencillez y esa humildad con la jerarquía intelectual de los conceptualizadores y opinadores, con una muy rigurosa manera de buscar la producción, encuadres, cámara. Es realmente una producción muy aseada, muy sincera, pero también, como digo, al mismo tiempo exultante, fascinante, provocadora, cuando vemos, digamos, las maravillas de nuestra vida cultural, pero también dolorosa cuando este indígena habla de cómo se mueren los niños y cómo han sido desplazados de una región a otra y lo que han sufrido en la violencia en las regiones del interior. Es decir, nada que se parezca a la ornamentación o a la edulcuración, a ninguna operación cosmética de la realidad y de la historia y de la cultura nuestra, sino eso, una mirada crítica, pero también amable de lo que va encontrando, y por eso su aclaración de ese sin tinte político, sin tendencia alguna, genera allí su mayor importancia educativa, ¿sí? Porque es un material profundamente educativo, sensibilizador. Yo tengo que decir que esta conversación en realidad se enmarca en estas celebraciones que estamos haciendo en estos días en la ciudad, a instancias de la Cinemateca del Caribe, del patrimonio, ¿no? Del patrimonio audiovisual, y nosotros nos unimos en la cueva con un reconocimiento y una tertulia ilustrada también con los materiales de Julio Charri Gallardo, ese gran documentalista también y gran camarógrafo, testigo y protagonista de excepción del desarrollo audiovisual del Caribe. También tenemos en la cueva desde ayer una maravillosa muestra de afiches de la cartelística cubana de cine, ¿no? La Cinemateca hizo ayer 27 un homenaje en distintos módulos de el maestro Fiorillo, y hoy la Cueva en el Aire tiene a este personaje
que precisamente encaja en su importancia y en su valía en el marco conceptual de esta operación de recordar y de valorar y de poner en valor pues estas experiencias. Quería preguntarte, Marco, en este momento, con todas estas ocupaciones, ¿cómo está tu relación con la voz, con la música? Yo sé que la música ha seguido como un agua subterránea, ¿no? Dando vida, permitiendo que las raíces estén frescas y renovadas para seguir adelante, pero chévere que nos los cuentes tú. No, yo estoy totalmente, soy un joven cantante, Miguel. Me siento lleno de esperanza, de sueño, compongo, tengo una cantidad de composiciones. De hecho, fíjate, la música de este documental, la banda sonora, consta de 10 temas originales que un genio de la orquestación me arregló. Es un joven que se llama Antonio Medellín, formidable, y él me orquestó. Yo pues le entregué los temas internacionales, temas de cada una de las regiones por donde transitamos, las 6 grandes regiones de Colombia, incluyendo lo que ahora llaman la región insular. Y hice esa música, pero también hice antes de eso, Miguel, 10 temas de apoyo a la paz, que es lo más importante. Entonces, inclusive en uno de ellos canté uno que el maestro Eduardo Cabas compuso, que se llama Viene la Paz, formidable. Y también, Miguel, he compuesto música, boleros, jazz, vallenatos. Estos vallenatos los hice para apoyar lo de la paz, porque sé que tengo que también yo recuerdo, porque tú me lo entregaste, está aquí en mi discoteca, un disco que recuerdo que se produjo en Miami y arregló el maestro Daniel Moncada, que es un disco muy bello, es un disco con unas cosas muy interesantes, con temas románticos y digamos de espíritu caribe, boleros. Muy boleros, correcto. Moncada pues también nos acompaña en el documental, porque es un personaje, es un gran arreglista, compositor, por supuesto, y que como muchos de nosotros hemos venido trabajando durante tanto tiempo, y se merece que lo exaltemos en lo que ha hecho. Y con él, en efecto, hicimos unos boleros, le hicimos un bolero, hizo los arreglos y yo interpreté nuevamente un bolero del maestro Santander Díaz, ¿te acuerdas? Me enamoré de ti. Claro. Fue formidable. Uno me dijo el hijo de ti, y ahora eres tú la vida mía. Dice el hijo que es uno de los mejores arreglos, de las mejores interpretaciones de ese tema de su padre de Santander que se han hecho. Pero bueno, yo estoy vivo. Inclusive, Miguel, que he pensado, a veces yo salgo con mis locuras, con mis sueños, no sé, de volver a ser un cantante en Miami. ¿Cómo no? Irme y meterme a un piano bar y ahí cantar por jueves, viernes y sábado. Por lo pronto, cuando pases por Barranquilla, podemos hacer una noche en la cueva. Hombre, fantástico. Y ahí invitamos al maestro Moncada, que con el piano que me ha acompañado algunas veces, que es formidable. Pero la verdad, Miguel, estoy lleno de sueños, lleno de ilusiones, de volver a cantar, ya hice este documental, tengo proyectado hacer otro grande,
y, y recrearme, Miguel, en la música, que es todo. Lo que pasa es que cuando ya uno va quedando mayor, tiene más sentimiento, pero Ciertamente. pero no hay tanto a quien cantarle. Bueno, esa es otra cosa. Para eso queda la memoria. Bueno, pero la inspiración ayuda, Miguel, y si hay esos modelos que ayudan a uno a inspirarlo, es mucho mejor. No, la verdad es que sí, yo soy ante todo un cantautor, Miguel, un cantautor. Bueno, y ese, por lo menos, Explora Colombia, es precisamente una canción que tú has compuesto, ¿no? De alguna forma. Es eso. Sí. Y por eso vamos a escuchar, creo que con imágenes, vamos a escuchar la banda sonora de ese documental. Como Marco lo ha dicho, es un trabajo de composiciones suyas que ha orquestado y dirigido este joven Antonio Medellín. Si nos ayudas, Cami, vamos a escuchar esa banda sonora. Gracias. Hasta ahí llega. Sí, okay. Lo que te quería decir es que hay que darle los créditos a un grupo de técnicos maravillosos como es, porque todos están vivos. Hugo Bravo en la edición, la sonorización, manejó el sonido, la música.
en la musicalización, y Camilo Kemba, y este gran camarógrafo, ¿cómo se llama? Barranquillero, amigo grande, estoy perdiendo la memoria, de los grandes que tenemos allá, además del amigo que mencionaste ahora. Además de Julio Charri, ¿quién? A ver. Caramba. Bueno, ya me acordaré, ahora te comento que me ayudaron. Fueron unos 6 camarógrafos, más o menos, porque fue por etapa, demoré 3 años haciéndola. Y a veces había que estaban contratados, tiene un apellido como extranjero, como inglés, pero es muy barranquillero. Claro, por supuesto, gran amigo. Nos vimos precisamente el día del conversatorio con Julio. Ahí estaba este gran amigo que a mí ahora se me olvidó el nombre, nos va a matar. Pero estamos en la cuestión de la memoria, como en 100 años de soledad, como que se llama una pandemia. La peste del olvido. La peste del olvido nos está atacando. Pero bueno, contra eso, emoción, reflexión y seguir adelante. Ya conseguiremos el nombre. Como me gustaría que habláramos un poco de la música misma, ¿no? Miren, ustedes, la solemnidad, la belleza solemne de esta música, que allá en el fondo vibra todavía con las cosas nuestras, ¿no? Pero está en una envoltura de magnificencia, de cuerdas y con un gran concepto que no deja nada que desear, ¿no? Para una gran banda sonora realmente. Un buen trabajo de Antonio Medellín. Sí, muy buen trabajo, porque yo no escribo mucha música y pues le pasé la información, toda la información, y se la silpé y se la canté así por pedazos, pero yo tenía el desarrollo de la obra. Y bueno, Antonio Medellín hizo los arreglos, la orquestación, y mira lo que le introduje como productor también. Ahí sientes la cumbia, no el golpe. Sí, por supuesto. Exactamente. Quise también incluir esa parte porque, aunque, como tú lo llamaste, es un tema internacional, ¿verdad? Sí, inclusive claro. En Nueva York me hicieron en una entrevista un elogio acerca de esa música, que no creían que uno que no sabe música, porque yo no escribo música, haya podido, sí, pues sencillamente la concebí y la grabé por pedazos, y luego Antonio me hizo los arreglos. Así que además hay otros temas sobre nuestras músicas del Caribe, sobre música de los llanos, sobre músicas del Pacífico, sobre música de los Andes, sobre la herencia española, que también compuse unos temas bellísimos, ya instrumentales. En fin, había que darle el ambiente, y el ambiente lo proporciona, el sentimiento ese, más que cualquier otra cosa, es la música. Entonces, también fue, como tú dijiste ahora al comienzo de este tema, que es una gran obra musical, una gran canción, porque además del concepto, del contenido, de ese recorrido por las regiones, mostrando lo que es nuestro patrimonio histórico, cultural, natural, también está ese sentimiento en la música que le imprimimos para darle ese carácter, ¿no? Lo nuestro puesto en otra clave, en otro, exacto, en otro lenguaje. Así es. Hablemos de cómo ha sido la experiencia de recepción
de este trabajo, de lo que has logrado mostrar de este trabajo. Como tú dices, en marzo lograste con fortuna, digo, extraordinaria, que se va a empezar a ver en los previos de las salas de cine colombianas, especialmente de Royal Film, pero también de otras Cine Colombia también ya confirmó, y las más grandes distribuidoras ya confirmaron, por una gestión del amigo de Royal Film, quien dijo esto lo debe ver Colombia. Vamos a invitar a las demás exhibidoras para que también le lleven este mensaje positivo a Colombia, y Eduard Torres, que es el gerente de proyecciones, pues me dio esa idea, y yo hice la invitación, y bueno, ya se ha concretado. La verdad, Miguel, la presentamos, hicimos 2 intentos por presentarlos al Festival de Cine de Cartagena. No fueron positivos, Miguel. Mis propios amigos. Bueno, sí. Raro no. A veces tú sabes que resulta cierta eso de la peor cuña es la del mismo palo. Ni siquiera una respuesta. Y yo, cuando estuve en Pocine, pues apoyé con todo lo del festival, no porque esté buscando ahora que tenían que, no, porque han debido ser por lo menos amigos. Mira, preséntala, tal, o no la presente, pero no hubo respuesta. Las respuestas no fueron positivas. Y yo sí lo digo de frente. La presenté al Festival Iberoamericano de Cine de Miami. Yo no quería competir y dije, no, esto no es para competencia. Correcto. Porque como me dijo un amigo cinematografista, amigo tuyo, Fernando Olivares, que está preparando ahora su película sobre Gabo, Un tinto con Gabo. Un tinto para Gabo. Ahí lo vamos a acompañar en la producción. Yo soy uno de los productores, o aspiro a hacerlo. Y bueno, Hernando tiene esto maravilloso de lo de Gabo que hay que acompañarlo. Entonces, Hernando decía que va a estar aquí en este programa también próximamente. Qué bueno, lo merece, porque está haciendo un gran trabajo, y estamos mostrando las cosas positivas de Colombia, y no hay nadie que haya hecho más por su país con la imagen, con lo que ha escrito, que nuestro Nobel. Entonces Hernando tiene un trabajo muy bello sobre Un café para Gabo, se llama. Bueno, te decía que Hernando decía que él tituló en Miami Herald El país en 90 minutos, y decía que era otra concepción de documental, y me dijo, no participe, no, yo no voy a competir, lo muestro, y nos ganamos el aplauso en el Iberoamerican Festival de Miami. Fue muy, muy aplaudido, que me daba miedo, porque como el país está tan polarizado, pues pensaron ellos que podía tener pues ahí alguna diatriba, alguna consecuencia. Lo que hubo fue llanto, aplausos y apoyos. Y bueno, Miguel, estoy luchando pues para que esto lo vengo mostrando a los dignatarios desde hace un tiempo largo. Si bien fue verdad que ProColombia me hizo un free press y me apoyó en enero, luego tenemos mucha concordancia con la campaña que han sacado ahora de mostrar el país de la belleza. Esto que yo muestro es el país de la belleza también. El país de la belleza, ¿qué otra cosa es? Ese es. Exacto. Y entonces, pues, tengo hasta un tráiler que así lo titulé de hace 2 años. Entonces, Miguel, después uno se asombra que ni siquiera lo escuchan. No hay una respuesta. Entonces he decidido a ir a los amigos como tú, a la empresa privada que me ha respondido, porque el Estado no aparece, Miguel. Cogen las ideas, hacen sus proyectos, y luego uno quiere coadyuvar con
con esos proyectos. Y no aparecen, Miguel. Pareciera que esto fuera únicamente para sus amigos políticos y no para quienes hacemos patria, mostrando lo positivo de Colombia sin distingo de colores políticos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Esa sigue Entonces yo hago un llamado, pues, a la cultura de mi tierra Caribe y a de todo el país, a lo de los Andes, a la empresa privada a la que estoy apelando para que por responsabilidad social le digan a sus empleados, apoyen esto porque la campaña de publicidad es muy costosa. Y lo que me dicen los exhibidores es, por los motivos de inseguridad, después de la pandemia, la cuota de personas, el número de personas que asiste a cine, de cualquier tipo de cine, es muy bajo, menos del 1%. Pero el documental es el 0.011%, aún más bajo. Entonces, que hay que entender que el negocio de ellos es proyectar la película, y si no va la gente hay que quitarla. Por supuesto. Y entonces, pues, es lo que buscamos, que Colombia conozca lo que estamos mostrando, que hay de identidad, de acrecentar sentido de pertenencia, de tener fe en nuestro país, en nuestra cultura, que podemos pasar como hemos pasado por 10 guerras y 12 confrontaciones armadas, pero sin embargo ha habido desarrollo y estamos cada día echando para adelante. Pero uno necesita el apoyo del Estado, no que le den plata, sino buscando la manera de promocionar lo que coadyuva con las políticas de ellos, de promocionar lo bueno de Colombia. Y uno encuentra que esos dirigentes sencillamente no escuchan, y si te escuchan nunca te responden, o cogen lo que tienen que coger y no aparecen más. Hay que decirlo así. Así es, estamos completamente de acuerdo. Esa es la lucha permanente de todos los proyectos culturales realmente relegados, sí, mientras muchísimas otras cosas gastan inversiones multimillonarias, multibillonarias, ¿no? Así es. Y la corrupción cachea por todas partes, como dirían en Cincelejo. Absolutamente. No, para la cultura siempre hay recursos demasiado limitados. Bueno, en todo caso, esperemos que esta puerta importantísima con estos distribuidores que se abre para el próximo año tenga una respuesta interesante y permita que este contenido que yo no dudo en llamar excepcional por su espíritu y por su logro estético, gracias, y merece por supuesto la pena ser conocido ampliamente, porque solo así puede tener sentido pleno la función eminentemente, la vocación eminentemente educativa que un proyecto así tiene. Yo quiero que me permitas ir a nuestro chat de comentarios para saludar a algunas personas que se han conectado, y de regreso, querido Cami, ten allí para cerrar el video de Vimeo sobre el capítulo Caribe de Explora Colombia, con el que vamos a cerrar esta conversación. Quiero hacer claridad de esto, Miguel. Es lo siguiente: también se hicieron unos cortometrajes como este que vas a presentar de 8 minutos, porque hay unos medianos metrajes de la región Caribe de 50 minutos, y el largometraje que va para cine tiene 90 minutos, que es sobre el país. Pero estos cortometrajes de 8 minutos ya los lancé en Nueva York. El Sergio Cabrera, que también tengo que darle mis agradecimientos al maestro hoy embajador en la China, fue quien nos asesoró
con la mayor prestancia, sin ningún deseo de cobrar ni nada, sino ayudar. Nos asesoró en la reedición que se hizo, en todo lo demás. Entonces, lo que te quiero decir, él la presentó en la China, la presentamos en Nueva York, en Miami, con buenos comentarios, y eso era lo que te quería aclarar. Son cortometrajes de 8 minutos para que... Promocionales. Exactamente. Así es. Bueno, por supuesto. Vamos entonces y saludamos a Nidia González, que ella nos saluda, de cordial saludo de los vigías del patrimonio cultural para Marcos Contreras y felicitarlo por su hermoso trabajo. Apoyo total. Javier Jiménez García, que es un gran músico, pedagogo nuestro. Javier Jiménez dice, bien Miguel, tienes el talento intacto para la música. Eso fue allá en esa cosita que recordamos. José Alfredo Mesa Casadiego dice, viendo y oyendo. Santiago Alga, nuestro querido poeta desde Juan de Acosta, dice, buenos días Miguel, aquí estamos a la orilla del camino viendo pasar la caravana caribeña, arrimados a un templado Coralibe. La palabra Coralibe tiene que ver con una variante o una especie, una subespecie del roble amarillo, ¿sí? Pero es una palabra tan caribe, ¿no? Tan luminosa que fue un acierto. Al regreso, antes de irnos tienes que decirnos por qué elegiste la palabra Coralibe. Muriel Angulo, la extraordinaria artista cartagenera, grita desde allá, presente. Y Jorge Emiro Contreras Torres, que debes conocer, dice, yo estuve en este barco 10 días en Nassau, Bahamas, y después de haber sido dañado por una tormenta, estuve en esa aventura increíble. Sí. Sí. Ramiro Díaz Romero dice, era un turco. Eso lo dijo Escalona a Gabo. Sí. Después agrega Ramiro, que también hizo parte de Coralibe en algún momento. Dice, eso se lo dijo a Marco Antonio, 100 años de soledad, es un vallenato de 350 páginas. Yo le hice la entrevista a Escalona, que le da respuesta a Gabo, año 81, durante el Festival Vallenato. Viviana Ortiz Monsalve dice, gracias Marco Antonio Contreras Torres, excelente. Bueno, a ellos, porque para ellos es que hacemos esta conversación, y para las 300 o 400 personas que casi siempre ven este espacio, una vez queda ya colgado y siguen creciendo allí porque se sigue viendo, y tengo la impresión de que va a ser muy multiplicado, porque realmente ha sido una conversación muy bella, muy llena de una memoria interesante, con un personaje muy importante de nuestra cultura en el Caribe. Como decía, ¿por qué la palabra Coralibe? Porque realmente la palabra Coralibe, como bien lo dice Santiago y como bien sabemos, es una planta, es un árbol, ¿no? Que de la familia de las Mignonáceas, un árbol esbelto de color moreno, decía Mario Alario Di Filippo en el lexicón de colombianismos. Y también es un pajarito que sale a picar a la playa después que la ola se retira. No sabía que era un pájaro también. Sí, un pajarito pequeño con su larga. Sí, ya sé cuál es, pequeñito, que lo espera a uno muy cerquita, y uno tiene la vana ilusión de que lo va a poder tocar y le hace pistolas y se va. Sí, ese. Ya sé cuál es, no sabía que le decían Coralibe. ¿Cómo elegiste la palabra? ¿Cómo llegó a ti para hacer el título de una revista?
esa palabra entró en desuso y se le llamaba así al lumpen costeño, pero anteriormente se llamaba coralive a ese campesino nuestro que vestía de liquiliqui, que te daba permiso que pasaras por su tierra para irte a la otra rosa vecina, como se llamaba en el argot campesino, las pequeñas parcelas también, y entró en desuso, y luego yo la oí mucho en Sincelejo, pero ante todo a mi hermano, que hoy está en un hospital y que me acompañó toda la vida también, Jaime Contreras, lo mismo que Jorge, que fue director de comunicaciones y sigue acompañándome, y la oí que la decía yo de niño, de joven, mucho con sus amigos, es un coralive. Y entonces para decir que alguien es un poco así desmesurado exacto. Y correcto. Exacto, pero también escuché el concepto de Gabo y también de lo que se decía cuando era bien usada, que coralive era ese campesino moreno, alto, nuestro, que usaba liquiliqui y generoso. Entonces tomé la palabra y le puse el nombre a la revista. Y a Gabo le impactó mucho. Claro, es que para una revista del Caribe, además, la palabra coralive se parece tanto a la palabra Caribe, que, sí, que musicalmente están, uno dice la palabra y no hay manera de que no surja la asociación con Caribe, ¿sí? Así es. Por sí, razones además musicales. Además de coral, de mar, ¿verdad? Bien, imagínate, claro. Sí, bueno, muy bonito. Entonces, querido Marco Antonio, estoy muy agradecido. Ha valido, tenía mucho temor de que si aplazábamos esto, después íbamos a tener dificultades de volver a programarlo, pero realmente ha valido a la pena. Te estoy muy agradecido por la persistencia en arte y en lograr vencer los problemas técnicos, gracias a Sara, que nos dio la mano definitiva, tu cuñada. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos los amigos que se han conectado y a los que se van a conectar, y entonces vamos a cerrar esta conversación. Sí, primero. Bueno, quiero agradecerte infinitamente por la bondad que tuviste de darme la oportunidad de llegar a todo el mundo, porque esto se ve en cualquier parte, y poderle expresar mi sentimiento de gratitud por tantos años que me han permitido llegar hasta ustedes, hacer mis trabajos. A ti, Miguel, que me has apoyado siempre, y a tantos otros amigos que también han estado ahí. Y decirle finalmente que, como bien dijiste, es un material didáctico, recreativo, ameno, sabroso, y que, como dijo nuestro amigo común Hernando Olivares, es el país en 90 minutos que aspiro que los estudiantes lo vean, que conozcan lo que hemos sido, lo que somos, y nos proyectemos con este material positivo que muestra nuestros valores, entonces, y que busca acrecentar ese sentido de pertenencia, porque se han perdido muchas cosas. Nuevamente, gracias a ustedes, y espero solamente que del 14 de marzo en adelante puedan ver la película en los cines del país. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigos todos. Entonces, agradecerte nuevamente, Marco, y pedirle entonces a Camilo. Britton se llama. David Britton. Hay que decirlo. Sí, ya me acordaré de Benjamin Britten, el gran compositor inglés. Sí. David Britton, por supuesto. Bueno, Marco, muchas gracias. Y entonces, Cami, nos vamos al documental.
Explora Colombia. Los imperios europeos fueron dueños de mares, tierras y vidas durante siglos en América. Hasta este paraíso de selva tropical y ríos que bajan de la Sierra Nevada, llegó la conquista para arrollar la cultura nativa. $800 años antes, la civilización tairona construyó caminos empedrados, con una serie de terrazas y plataformas sobre las cuales se edificaron los centros ceremoniales. Las estructuras ocupan un área de 35 hectáreas, en las cuales se encuentran 169 terrazas de piedra que ellos llaman teyunas. Ciudad Perdida es el más extenso, importante y monumental de todos. Su arquitectura resalta el uso del círculo. Lo que demuestra su riqueza urbanística en medio de un ecosistema y biodiversidad única en el mundo, de este macizo montañoso costanero de 5.780 metros de altura. En la bahía contigua, la de Santa Marta, se vio el primer asentamiento español del país. Sobre tierras de La Guajira, playas vírgenes y exuberantes. Riohacha es capital de uno de los departamentos que más riqueza produce. Su paisaje es desértico. Nosotros los guayú estamos ubicados a lo largo y ancho del departamento de La Guajira, y cada ranchería se compone por el clan materno. Leyendas, mitos y tradiciones, además de su lengua, conserva este pueblo milenario, que reconoce en el matriarcado que practican el trabajo y la autoridad de la mujer en el clan. Aunque la región es culturalmente cercana, al igual que el folclore, y la Sierra Nevada es su horizonte común, el paisaje es diferente. Es un valle fértil, de poblaciones que viven de la agricultura, la ganadería y del sentimiento que habita en su gente. Valledupar organizó esta reunión de reyes para degustar el añejo sentimiento que los juglares expresan a la mujer o a la amistad. Yo la conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra, y cuando me la presentaron me dijo que era brasilera. Esta es la parranda. La parranda es el ágora. Es el grupo de amigos donde el amor aflora, donde la composición, los nuevos pases, las nuevas composiciones se dan entre amigos. Porque la parranda vallenata es realmente un honor a nuestro folclore, y quienes somos inspiración de esos compositores somos nosotros, las mujeres. Barranquilla, unida desde siempre al río Magdalena, es la puerta de oro de Colombia y capital de la alegría. ¿Qué es lo que te gusta de esta ciudad, viejo men? La gente, la verbena. Joda, bacano. Definitivamente a mí me gustan son los carnavales, ¿vale? ¿Por qué? Che, porque es un psiquiatra mundial, marico. Uno no se acuerda ni de mujer, ni de novia. Eso es todo lo que nos identifica a nosotros los barranquilleros, nuestra alegría, nuestro folclore. Tenemos muchísimas cumbias, danzas. Puerto fluvial y marítimo, es el centro de la región y una de las ciudades de mayor crecimiento económico. Sobre
sobre la muralla de Cal y Canto de Cartagena de Indias, al final de la tarde, cientos de visitantes esperan la puesta del sol. Es un espectáculo que nos acerca a la naturaleza y a la belleza de una ciudad histórica y moderna. Construida sobre pilares de cultura, aborigen caribe, blanca española, negra africana, fundidas en un crisol de razas que dio origen al mestizo americano. Su centro histórico está rodeado de 11 kilómetros de murallas, que albergan una arquitectura civil y militar. Costa adentro, una serie de poblados indígenas conservan su tradición de artesanos. Tejen el símbolo de Colombia, el sombrero volteado. Congelada en el tiempo, Sincelejo evoca la corraleja. Esta tradición, agreste y sangrienta, sigue divirtiendo, aunque el riesgo sea jugarse la vida frente a los cuernos de un astado. El porro es el ritmo de esta zona. Se requiere proyectar esta tierra, como lo hizo la dirigencia de antaño, cuando construyeron caminos para comercializar el ganado en las frías tierras de los Andes antioqueños. Una definición sintética del Caribe colombiano en el marco del contexto nacional tendría que ser expuesta en términos de un mosaico poliédrico, polirrítmico, polimorfo, multicultural, que se distingue y se caracteriza ante todas las regiones del país. La paz es la esperanza que Colombia necesita.